Listo, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus, el número 72 de este podcast que, como ustedes saben, o de pronto no, porque apenas llegan, está dedicado al género del cuento y a la literatura, y en el cual se habla y se entrevistan también autoras y autores que le han metido duro a esto de escribir y leer. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, como me dicen desde que empecé este proyecto, esta locura. Y hoy, antes de iniciar este episodio, pues quisiera tomarme un momento también para hablar sobre Mario Vargas Llosa, que lastimosamente murió hace pocos días. Y bueno, pues desde este apartamento, en este rincón en Bogotá, con el perrín literario durmiendo en el sofá, yo les confieso que Vargas Llosa tiene un lugar muy especial, sí, acá en esa biblioteca que ven atrás, sobre todo por esa novela que se titula La ciudad y los perros, que escribió, si no estoy mal, cuando tenía 25 años, es decir, Vargas Llosa era un animal de la escritura. Y bueno, pues fue una novela y es una novela que, como dicen, guardo en mi corazón y que me impactó muchísimo cuando la leí esa primera vez y que espero este año poder revisitarla cuando tenga tiempo y espacio entre lecturas. Y bueno, pues es muy triste, ¿no? Nos quedamos sin el último Nobel de estas latitudes. Se fue el escritor peruano. A mí me gustaría conocer cuál es el libro de ustedes favorito que haya escrito Mario Vargas Llosa. Como yo les dije, el mío es La ciudad de los perros. Entonces en los comentarios, dígame cuál es su novela favorita de Mario Vargas Llosa. Dicho eso, tengo una última noticia. Varias personas me han estado escribiendo por Instagram sobre esto y es, pues sí, efectivamente, sobre el taller de cuento de Literatus. Acabo de cerrar la primera tanda del año o el primer taller del año, que fueron dos grupos, unos los jueves y otros los sábados. Voy a repetir esa fórmula, es decir, voy a tener otra vez dos talleres, jueves y sábados. Los jueves son a las 7 de la noche, hora de Colombia, y los sábados es de 9 a 11 de la mañana, que es perfecto para todas esas personas que de pronto están en otras partes del mundo como Europa, porque pues ese horario les funciona muchísimo más. Entonces, si usted hace parte como de esos horarios, puede funcionarle bien el de los sábados, o simplemente si usted es de Colombia, de México, de Uruguay, de Argentina, de Chile, no importa dónde sea y le sirve el de los jueves o el de los sábados también, pues ahí están abiertos los cupos. El taller se dicta por Zoom, todas las sesiones quedan grabadas, son 6 sesiones en las que hablamos sobre la teoría pigliana de las dos historias, como no, sobre las teorías de Cortázar alrededor del cuento, también un poco sobre Hemingway y esa teoría del iceberg, y también hacemos Zoom en las aperturas, cómo se abre un cuento, cómo se cierra un cuento, hablamos del punto de vista, del ambiente narrativo, de la temporalidad, cómo usar el tiempo en la escritura y sobre todo en el género del cuento. Hablamos sobre los diálogos y además de eso hacemos ejercicios prácticos para leer en mesa redonda y que usted al final del taller se lleve por lo menos 3 o 4 ejercicios que pueden convertirse en un cuento. Entonces, pues... No se quede con las ganas, inscríbase al taller de Literatus que empezará yo creo que en julio, entonces hay harto tiempo todavía para que se vayan animando a inscribirse a esta nueva versión. Si quiere más información o quiere resolver alguna duda, puede escribirme a mi Instagram que es federico.baraya o puede escribirme a mi correo electrónico que es federico.baraya@gmail.com. Por ahí yo le respondo todas las dudas que tenga, yo me la paso metido en las redes sociales, entonces no se preocupe que ahí me va a encontrar y podemos charlar y llegar a un acuerdo para ver si se inscribe al taller de cuento de literatus. Además, acuérdese que siempre tenemos un invitado, un autor o una autora invitada al final del taller para que le hagan preguntas, para que lo conozcan o la conozcan y para que resuelvan muchísimas dudas. Así que si tiene historias por ahí que no ha podido narrar o escribir y quiere contarlas, pues esta de pronto es su oportunidad para aprender del género del cuento y poner esas historias en el papel para que después otras personas las lean. Oiga, después de esa introducción, yo sé, un poco larga, espero que me perdonen, les cuento que la invitada de hoy es Carolina Vegas, escritora, periodista y editora del grupo Planeta, una de las editoriales más grandes hoy en día, yo creo. Y la charla que oirán a continuación estuvo muy bacana porque hablamos sobre el proceso editorial, que yo sé
que en este mundo y las personas tienen muchas dudas de cómo es eso, el proceso editorial, qué pasa con los manuscritos que a veces se mandan a esas editoriales, quién los lee, si alguien los lee o de pronto nadie los lee, cómo se publica un libro, que también sé que es una de las preguntas que existen por ahí, y también hablamos del rol de los editores en todo este proceso de construir y de llevar al mercado un libro. Como esto tampoco es suficiente, ahondamos un poquito sobre el caso de Raymond Carver y su editor Lish, que es un caso que últimamente ha estado muy sonado porque supuestamente lo que se dice es que el editor de Raymond Carver le metía demasiada mano a los textos, a los cuentos del autor. Entonces como que después parecía que el que terminaba escribiendo era Lish y no Raymond Carver. Hablamos de eso. Entonces, sin más, les doy la bienvenida, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, Carolina Vegas, muchas gracias por estar acá. Estoy muy feliz de tener este uno contra una en este día que por fin está saliendo el sol en Bogotá después de tantos días lluviosos. Pero bueno, ¿qué más? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo va todo? Hola Federico, todo muy bien, acá sí, aprovechando el solecito que ha sido poco en estos días y muy contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, pues gracias a, a ti por estar acá. Y pues yo siempre abro estos espacios con una pregunta que es como medio de entrevista de trabajo, siempre digo eso, que muchas veces me dicen que es muy compleja y sí, puede ser muy compleja, pero también es muy sencilla y es preguntarte para esas personas que no saben quién eres, pues que nos digas, ¿quién eres tú? ¿Quién es Carolina Vegas? Bueno, yo soy mamá, esposa, hija, hermana, sobrina, nieta y además de eso, soy escritora, editora y periodista. Bueno, pero ahí, pues además de todos los roles como mamá, hija, hermana, además, dices una cosa muy interesante y es que eres escritora, editora y periodista. ¿Eres primero escritora y después editora o eres editora y después escritora? ¿Cómo es eso? No, yo primero que todo y antes que nada soy escritora porque creo que es lo que sé hacer, aunque esto suene mal, es lo único que sé hacer y lo que creo que mejor hago en mi vida. Bien o mal que lo haga, pero pues dentro de mis capacidades es lo que mejor sé hacer. Y porque además mi entrada al mundo de la literatura nace de mi interés por escribir. Entonces, antes de ser editora, yo ya había publicado dos novelas, un libro de ensayo, antes de llegar al mundo, a ver cómo, a entrar en el mundo del espejo y hacer todo, pero del otro lado. Entonces, sí, por eso yo digo que primero soy escritora. Además, como periodista también siempre me desarrollé en medios escritos y, y pues mi pan, o sea, el pan que me he ganado durante 20 años de trabajo profesional ha sido todo desde la escritura. Pero bueno, entonces tú eres comunicadora social, ¿sí? Ujú. Y Soy entonces, comunicadora social de la Javeriana y tengo una maestría en la Universidad Iberoamericana de México, en entonces letras. primero fuiste periodista, me imagino que por los lados hacías pues lo que es la literatura, que casi siempre se hace por los lados, y todo este camino te llevó a ser editora hoy en día de Planeta. Bueno, pero entonces a mí me gustaría saber primero, ¿qué novelas tienes publicadas para que la gente también sepa? Que ahí viene el otro tema, que es donde uno aprende también del mundo de la publicación, ¿no? Se publicaron dos novelas, una se llama El cuaderno de Isabel y la otra se llama Un amor líquido, en 2014 y en 2017 en Penguin Random House, bajo el sello Grijalbo. Y como es el mundo de los libros, pues esos libros ya no se consiguen, están en el depósito de mi casa los últimos que quedan, porque cuando los contratos se rescinden y no ha habido unas ventas que, que logren pues desocupar la bodega de libros, las editoriales suelen rescindir los contratos, que es que acabar el contrato después del tiempo estipulado en el contrato, y proceden a o saldar, que es decir, venderle a estos minoristas chiquitos que uno ve en las ferias o en el centro, los libros para que ellos los vendan mucho más baratos,
O yo hoy en día trabajo en una editorial que es Planeta, que lo que hace es saldar, pero nuestra competencia y la editorial de la que fui autora pica. Entonces, todos esos libros que sobraron se picaron y lo único que queda son 2 cajas que están en mi bodega. Y esa también es la realidad de ser un escritor. No, pero Publica. eso suena muy duro, ¿no? Muy triste, que ¿cómo así que pican los libros y los pican y qué hacen con eso? O sea, ¿los reciclan o cómo es? Y reciclan porque es que yo siempre explico a mis autores que el mundo editorial es como un río, ¿sí? Es un río que va muy rápido y es un río muy caudaloso. Y uno a ese río va lanzando libros, ¿no? Entonces uno lanza libros, todo el tiempo está lanzando libros, porque además si uno se pone a pensar, digamos, hoy en día, solo Planeta, y solo estamos hablando de Planeta en este caso, al mes se publican aproximadamente en promedio unos 50 libros al mes. Y ¿En esto es solo Colombia? Planeta, no solo Planeta en Colombia. Te estoy hablando solo de Colombia. Sin contar los probablemente de 50 a 70 libros que también publicará Penguin, sin contar los libros de todas las demás editoriales que vienen detrás, ¿sí? De Panamericana a Laguna, ¿sí? Todos los meses. Entonces calcula la cantidad de libros que llegan a las librerías todos los meses, la cantidad de novedades. Entonces yo por eso a mis autores les explico, esto es un río, ¿sí? Caudaloso, rapidísimo. Y nosotros los editores vamos botando libros al río. Y botamos libros al río, y botamos libros al río. ¿Qué pasa? Que los ríos son traicioneros, ¿sí? O tú flotas, ¿no? Y te sostienes ahí, tienes un flotadorcito y vas con el flotadorcito y vas con el río, ¿sí? O nadas y eres súper veloz y vas, o sea, como si fueras en botecito o en chalupa, como andamos en los ríos en Colombia, y vas a 1000 y vas re bien, ¿sí? Tanto así que llegas al mar Sí. o te hundes. Y lo más probable es que te hundas, porque es un río muy complicado, ¿sí? Entonces, en ese río tan complicado, al final los que flotan son poquitos y la mayoría se hunden. Y, Bien. y esa es la realidad del mercado, es un mercado voraz. Ya volveremos al río porque me interesa mucho, pero antes quisiera dar un paso atrás y preguntarte, Ujú. pues siendo editora de Planeta, ¿cómo es un día tuyo? O sea, no sé, yo me imagino, lees todo el día, te levantas a leer y te duermes, sí, pues leyendo, ¿cómo es eso? Ese sería el ideal y es lo que muchas veces quisiéramos los editores, tener mucho más tiempo para leer y editar, pero la realidad es que trabajando en una corporación pues también hay una cantidad de burocracia detrás, que uno tiene que llenar una cantidad de formatos, cosas del día a día, hacer presentaciones del día a día, tener muchas reuniones del día a día, y eso solo hablando de lo que tenemos que hacer nosotros internamente. Si a eso le sumas además las reuniones que tienes que estar teniendo periódicamente con los autores que todo el tiempo te están pidiendo, te están preguntando cosas, esa es otra parte grande, ¿no? Y luego la otra parte grande es hacer el scouting. ¿Qué es el scouting? Estar buscando esos libros y esos autores que queremos tener en nuestra empresa, en nuestra editorial. Entonces, el trabajo es fuerte, el trabajo es pesado, el trabajo es cuantioso y no es solo leer. Ojalá fuera solo leer y editar. Y además porque nosotros no lee, o sea, sí, obviamente, los editores somos grandes lectores, somos lectores principalmente, unos lectores muy críticos y unos lectores muy conscientes y muy juiciosos, pero además de lectores también tenemos que, en muchos casos, ayudar a estructurar, reorganizar textos y generar y crear al final ese producto final que es el libro que las personas van a leer. ¿Sí? Porque además tengamos en cuenta que de pronto dentro del mundo intelectual uno siempre piensa en libros eh, como libros de literatura o ensayos muy trabajados que todos, pero al final el trabajo en los libros, en todos los libros es un trabajo muy profundo y muy grande, pero hay mucho otro tipo de libros más que ese, ¿sí? Están los libros de bienestar, están los libros de crecimiento personal, están los libros de empresa, están los libros de cocina, o sea, hay todo tipo de libros, más allá de los que de pronto quienes oyen este podcast tienen en su biblioteca. Pero entonces, bajo esa idea, ustedes también cuando hacen este scouting de
libros que pueden publicar o pueden hacer o pueden ser parte de Planeta también tienen que tener un pensamiento de negocio, como de pensar, ¿este libro en el mercado funciona o no funciona? Claro, claro. Y ese es, o sea, porque al final una editorial como Planeta es una editorial comercial de gran escala, ¿sí? Entonces, no es publicar un libro que el que no estés convencido de que va a funcionar comercialmente en una editorial como esta es un despropósito tanto para el libro como para el autor. No estoy con esto juzgando de ninguna manera la calidad de ese libro o de ese autor, sino que sí tiene que estar como preparado para jugar en las grandes ligas. Entonces, no Claro. todos los libros ni todos los autores quizás están para este tipo de editorial, lo cual no quiere decir que sus libros o que esos libros o que esos autores no tengan un lugar dentro del mundo del libro. Pero sí, o sea, toca a veces pensar un poco en el panorama más grande y más amplio de lo que es esto. Bien, bien, me gusta mucho esa respuesta. Y yo quisiera saber, porque yo sé que hay mucha gente interesada en este tema, Ujú, ¿cómo es el scouting para encontrar esos libros? Yo sé que en la Feria del Libro van a estar publicando, pues van a estar presentando uno en el ujú, que podemos hablar como de ese proceso, cómo fue para que la gente también entienda ustedes cómo es que buscan estos, sí, ujú. libros o autores o autoras para publicar. Mira, eso también es curioso. O sea, yo soy editora de no ficción, ¿sí? Y dentro del mundo de la no ficción hay muchos tipos de libros. Yo principalmente edito libros de bienestar y ensayos. O sea, libros de bienestar, desarrollo personal, salud, temas y ensayos. ¿Cómo es el proceso de llegar a esos libros? En ambos casos es muy diferente, ¿sí? La mayoría de veces con estos libros de bienestar, salud y demás, es raro que lleguen manuscritos, ¿sí? Somos nosotros los que salimos a buscar a los autores, porque vemos que son personas dentro de este mundo que están empezando a sonar, que ya han creado una comunidad, que tienen unos seguidores, que tienen unos planteamientos que pueden ser interesantes, que pueden generar como un contenido chévere y diferente. Entonces nos toca ir a buscar, o sea, nosotros terminamos en muchos casos acercándonos a esos posibles autores y diciéndoles, miren, nos encantaría que hicieran un libro con nosotros. Entonces ahí nosotros estamos presentes como editores desde la gestación misma de la idea de ese libro. Y yo a muchos de esos autores les digo, porque es verdad, que yo no necesariamente estoy buscando libros, sino autores, ¿sí? Digamos, autores que me puedan ofrecer un primer libro que le vaya muy bien, un segundo libro que le vaya muy bien y generar un autor que luego se convierta en un autor de fondo, estilo un Alberto Linero, un Carlos Aramillo, un Santiago Rojas, que todos ellos son autores míos, ¿sí? Que yo he editado. No soy la única persona que los ha editado, pero en este momento soy la persona que los edita. Eh, o una Carolina Novoa o una Andrea Novoa, ¿sí me entiendes? O sea, hay muchas personas en ese ámbito y ese es el trabajo que hacemos con ellos. Entonces los acompañamos desde la gestación misma del libro, hacemos muchas reuniones para crear como el contenido eh, y los acompañamos en todo el proceso de escritura. Ese es un tipo de libro, ¿sí? O un tipo de libros grande, que es un pedazo grande de lo que es, de hace parte de esta industria y de lo que yo hago particularmente. Y luego por el otro lado están los ensayos, ¿sí? Que los ensayos no necesariamente requieren de una persona que, aunque a veces sí, tenga una comunidad o, tenga o ya sea conocido, hay muchos de esos autores que ya tienen un nombre o un renombre, pero no necesariamente. Ahí ya lo que nos importa es realmente la calidad del contenido y la manera como se presenta el texto. Entonces ya es un trabajo mucho más sobre el texto. Y ahí sí a veces uno tiene sus caramelitos que le llegan y que entonces uno dice como, pucha, aquí tengo algo que vale toda la pena. Pero ¿qué pasa? Que como editores también todo el tiempo nos están llegando manuscritos. ¿Y Yo, cómo llegan esos manuscritos? O sea, esos ¿tienen un manuscritos, correo o alguien dice, oiga, yo tengo este, ¿por qué no lo revisan? sí, o sea, como que muchas personas van enterándose de que uno es autor, que uno es editor, entonces le piden el mail o alguien les da el mail de uno o porque a fulanito, sutanito, prensejito le llegó un manuscrito, digamos, internamente entre el equipo. Nosotros en Planeta, hoy en día, somos 9 editores, ¿sí? Hay 9 personas que estamos editando libros constantemente en Planeta. Y,
digamos, puede que al editor de infantil y juvenil le llegó a su correo o alguien le mandó un manuscrito y dice, no, este manuscrito es más algo como para Alejandra Algorta, que es la que edita literatura, o para Camilo Jiménez, que editan literatura, o no, esto es más algo para el equipo de no ficción, que en no ficción somos 4 personas las que editamos libros. Entonces me dice como, Vegas, ¿a usted le interesa tal libro? No sé qué, y yo digo, bueno, sí puede ser. Como nos llegan tantos manuscritos, obviamente nosotros, como estamos editando en este momento libros, no es que tengamos la disponibilidad de tiempo Claro. siquiera de poder estar leyéndolos, porque es que es muchísimo. Y leer es un trabajo que requiere de tiempo y requiere de concentración. Entonces, el proceso natural que se hace es, nosotros tenemos muchos proveedores que son lectores, editores externos, eh, a quienes uno les termina enviando el manuscrito para que lo evalúen. Eso tiene todo un proceso también, o sea, hay un formato específico que ellos tienen que llenar con una cantidad de datos muy específicos para uno realmente ya luego leer ese informe y poder dar, o sea, poder decir como, sí, tengamos una reunión con esta persona y ya vemos más de cerca qué es lo que está planteando o definitivamente no, esto no va por nuestro lado, esto de pronto no nos puede servir para lo que queremos. Y así también uno va haciendo una preselección o un descarte. O cuando uno, digamos, porque ya uno, o sea, ya cuando uno tiene cancha, uno empieza a mirar y, digamos, mira las primeras páginas de un manuscrito y uno ya dice como, esto puede funcionar, lo mando a evaluar. Esto de pronto no puede funcionar, yo creo que le decimos que no, muchas gracias. O incluso, esto se ve buenísimo, no voy a mandarlo a evaluar, lo voy a leer yo misma, pero entonces uno tiene que buscarse el tiempo para poder leer eso con el respeto y el rigor que merece. Que ese fue el caso de, perdón si digo mal el nombre, Carne Tranquilo. Doliente, ¿no? Carne doliente de David Fajardo. Que es el libro que van a estar presentando en la Feria del Libro, Uh -huh. para que la gente sepa, vaya, yo voy a estar ahí también presentándolo. Y bueno, este libro, ¿de qué se trata? Hablemoslo así rápidamente también para que la gente lo entienda. Bueno, este libro es súper interesante porque David Fajardo es un filósofo colombiano que vive en México. En México tiene ya una beca de postdoctorado con el CONACYT, que es pues, como una institución súper importante del conocimiento en México y trabaja en la UNAM, en la Universidad Nacional de México. Y no sé si lo dije bien lo de la UNAM, pero es la UNAM, la de los Pumas de la UNAM. Cachun, cachun, rara. El caso es que él, eh, toda su carrera postdoctoral, no, toda su carrera eh, de posgrado, desde su maestría, doctorado y postdoctorado, lo ha dedicado al estudio del dolor desde la filosofía. Entonces, bueno, claro, uno dice el estudio del dolor desde la filosofía, eso suena súper heavy, como pesado, como denso. Y puede que sí, dentro del mundo de la filosofía eso es una rama de estudio, pero él en el 2018 tuvo una experiencia personal y es que empezó a vivir con una ciática crónica que empezó a afectarlo muy profundamente y empezó a vivir con un dolor crónico. Y el hecho de no solo estar estudiando sobre el dolor, sino estar experimentando el dolor, le empezó a generar una cantidad de preguntas, dudas y cuestionamientos que lo que hizo fue, pues, empezar a escribir al respecto, desde su conocimiento, desde su teoría, pero también desde su experiencia. Y lo que él empezó a escribir ahí se convirtió en un ensayo que va a caballo entre un ensayo divulgativo y un ensayo narrativo con una prosa absolutamente exquisita, que es de esos caramelitos que uno no siempre encuentra, porque no siempre una persona que tiene un conocimiento profundo en un tema tiene Sabe una escribir. pluma, tiene, no, Sí. o sea, más que saber escribir, porque una cosa es saber escribir y otra cosa es tener una pluma y una prosa, pues realmente fantásticas. Entonces, aquí en él se junta todo esto y este fue un manuscrito esos que me llegó, que le llegó a un editor, a otro editor, y que el editor, pues la editora, que fue en este caso Alejandra Algorta, que somos vecinas de puesto, me dijo, Vegas, esto es para usted. Y yo leí las primeras paginitas y dije, pucha, esto está buenísimo, lo voy a leer yo. Y le escribí a David en ese momento y le dije, mira, por favor, tenme un poquito de paciencia porque me va a demorar. No tengo en este momento el tiempo para poder dedicarle con lo que quiero dedicarle, pero apenas lo lea, cuadramos una reunión. Y en efecto pasaron varios meses, o sea, fácilmente pudieron haber pasado unos 4 meses hasta que pude realmente agarrar el texto y leerlo. Y ya una vez lo leí,
de una le pedí una reunión y hablamos y le dije, bueno, ya, este libro va a salir, ¿sí? Bien. Este libro sale, este libro se publica. Y ya, pues nada, se ha ido dando la situación y la circunstancia. Contamos con la maravillosa posibilidad que contacté a Piedad Bonet y le pasé el manuscrito cuando todavía acaba de pasar apenas por el proceso de corrección de estilo y le pasé ese manuscrito ya corregido y ella lo leyó y le encantó y amó tu propio, escribió la contra del libro y de ahí sacamos el blurb que va en el libro, pero pues Piedad no necesariamente es una persona que, pues, el respeto que yo tengo por Piedad es absoluto, entonces obviamente no es una persona a quien uno le vaya a llevar cualquier libro, que ella no Claro. se va a tomar el tiempo de leer cualquier libro, y mucho menos de escribir un blurb o una fajilla, una contraportada para cualquier libro, entonces esto para nosotros es como un bautizo muy importante. Mario Mendoza también ya lo leyó y le encantó, mejor dicho, como que ya también uno sabe que su instinto, que su olfato pues ya después de tanto tiempo uno ya tiene como un olfato un poquito más desarrollado para esas cosas. Pero bueno, yo acá también veo algo que me gustaría dejarle a las personas que tienen Ujú. manuscritos o tienen ese sueño y demás, y es la importancia de esas primeras páginas, ¿no? Sí. Como a tener muy buenas, pues, o sea, tener una muy buena obra, obvio, pero esas primeras páginas son muy importantes, veo, en este proceso, que creo que también en los concursos literarios pasa lo mismo, porque hay tantos que leer que si en las primeras páginas no ven el poder, ya empiezan a descartar, pues. Entonces... Con esto en mente, me gustaría pasar a la pregunta de que se oye mucho hoy en día y es que los manuscritos cada vez llegan más sucios a los editores o a las propuestas o lo demás. Y yo primero quisiera preguntarte, ¿qué es eso de que llegan sucios? ¿Qué significa que un manuscrito llega muy sucio? Bueno, que llegue muy sucio es que quizás en el afán de tener un manuscrito no se tomó el tiempo necesario para eh, realmente, o sea, cuando tú entregas un manuscrito tienes que pensar que estás escribiendo un libro, ¿sí? Y los libros no son, o sea, los libros en su esencia son algo que uno quiere darle a leer a alguien más, ¿sí? Entonces, ya desde entrada, eso tiene que tener como un sentido de la claridad de la escritura. Más allá de la belleza de la prosa, tiene que haber una claridad en la escritura, tiene que haber una claridad en la estructura, tiene que haberse pensado muy bien qué se va a escribir, cómo se va a escribir, cuándo se va a escribir, o sea, qué es lo que quieres contar y cómo lo quieres contar. Porque al final todos los libros sean del tema que sea, están contando una historia, ¿sí? Puede ser un Sí. libro sobre ángeles o sobre medicina o sobre desarrollo personal o una novela o un ensayo o lo que sea, todos los libros cuentan historias. Entonces tú tienes que tener claridad sobre qué es la historia que estás contando. Los libros no se escriben de afán. Entonces, si tú estás escribiendo un manuscrito que quieres que alguien lea, debes haberte tomado el tiempo suficiente para reflexionar sobre qué es lo que vas a escribir. Debes haber tenido algún tipo de entrenamiento en escritura. El que sea, hoy en día se ofrecen muchísimos talleres, diplomados y demás, pero si tu finalidad es tener un manuscrito que vas a entregar a alguien porque quieres que se convierta en un libro que alguien ha de leer, prepárate para hacerlo, ¿sí? No es algo Claro. que, o sea, sí, claro que hay un talento dentro de la escritura, pero yo creo que también tiene que haber un conocimiento previo, ¿sí? Y ya una vez tengas todo eso y hayas escrito un manuscrito, mi recomendación es dáselo a leer a personas, ¿sí? Pero ¿a qué tipo de personas? Esa es una pregunta que me parece importante porque las lecturas son muy distintas, ¿no? Sí, digamos, cuando uno está en este mundo, pues obviamente las personas que conoce son grandes lectores, pero seguro dentro de las personas que conoce cualquiera hay algún buen lector, ¿sí? Alguien que le va a poder dar a uno como consejos de que no se entiende, que si se entiende, dónde me aburrí, dónde no entendí, dónde esto me pareció que no tenía ningún sentido o al contrario me pareció chéverísimo, ¿sí? Pero yo creo que igual si hay una curiosidad por la escritura, uno tiene que tener por algún lado un amigo, una amiga, un conocido que también tenga ese interés, pensaría yo, ¿sí? O la mamá, de pronto la mamá es una gran lectora, pero dárselo a Sí. alguien más. Y otra cosa que también le recomiendo mucho a mis autores siempre es lean en voz alta sus textos, ¿sí? Cuando uno lee en voz alta va a entender
o no va a entender, porque se está oyendo. Yo creo que Y va muchas a ver veces cómo suena, ¿no? Que eso sabe también es cómo muy suena, importante. claro. Y sobre todo si lo que está escribiendo tiene un sentido, porque yo siento que escribir también es tener como un orden mental, ¿sí? También cuando uno habla tiene que tener un orden y una estructura mental, pero cuando uno escribe eso tiene que estar muchísimo más claro. Entonces la lectura en voz alta le permite a uno entender si eso sí está hilado o no, porque a veces también hay un tema de hilación. Muchas veces la gente nos dice, no, no, es que no tengo buena ortografía, es que no tengo buena puntuación. Esas cosas se pueden corregir, porque finalmente en el proceso de hechura de un libro, pues hay correctores de estilo, estamos los editores, nosotros todos tenemos un conocimiento del lenguaje, pero el hilar, el hilar la historia que estoy contando, el hilar el contenido de una manera clara, creo que es más importante todavía que saber poner las tildes. Aunque Bien, creo que las bien. tildes también son muy importantes. Ahora, de nuevo, yo quiero hacer un paréntesis aquí, Federico, porque es que sí hay una diferencia entre un manuscrito de cierto tipo de no ficción, en donde el contenido de pronto puede ser más importante que la forma, y tú como editor le puedes ayudar para que la forma Claro, quede top, ¿sí? Que al final ese también es nuestro trabajo, que si tu interés es un interés literario y estás entregando un manuscrito literario. Obviamente, si estás entregando un manuscrito con un interés literario, pues esto que te estoy diciendo, no. O sea, ahí sí yo creo que hay una mínima expectativa de que tengas un conocimiento y un buen manejo del lenguaje. Es lo mínimo, ¿sí? Que si estás entregando un manuscrito no tenga errores. Pero de nuevo, te estoy diciendo, son claro. dos paralelos distintos, ¿sí? Porque, digamos, no todas las personas que escriben libros, o sea, no todos los autores de libros de no ficción necesariamente han de ser escritores, ¿sí? En cambio, todos los autores de libros de literatura, literarios con un fin literario, sí deben ser escritores, sí deben tener un conocimiento del lenguaje. Entonces, ahí sí yo creo que un grave error es entregar, por ejemplo, un manuscrito, las primeras 3 páginas estén mal puestas las tildes, no tengan comas, no tengan puntos, o sea, son dos Claro. mundos distintos, ¿sí? Son dos universos diferentes. Listo. Aquí entraste también en un tema que pues tenemos que ahondar en esto y es Ujú, cuál es el rol del editor, perdón, porque sí es interesante ver también qué hacen los editores. Ese día que nosotros estábamos ujú. viendo las novedades de Planeta para la Filbo, tú me dijiste algo que me quedó sonando y es que el rol del editor pues es muy estar detrás, ¿no? O sea, no tienen nada de luz, por así decirlo, sino, pero también hay mucha importancia. O sea, en algún momento me dijiste que un buen libro también depende en gran medida de un editor. Sí. O sea, los editores somos acompañantes. Yo siempre digo que los editores somos como las dulas de los libros. Las dulas son las que acompañan el proceso de gestación y parto de algunas mujeres, no todas, obviamente. Esto es bien hippie, esto es un concepto hippie. Pero sí, somos acompañantes. O sea, el bebé no es nuestro, pero estamos ayudando a que el bebé nazca súper bien. Y no solo que nazca súper bien, sino que sus primeros meses de vida sean fantásticos. Para eso se necesita un editor, ¿sí? Porque un editor es como otro ejemplo que yo siempre les doy a mis autores es como los champions de los, o sea, en el medioevo cuando había estas gestas, estas peleas ante el rey, ¿sí? O un duelo. Entonces uno podía decir como yo voy a ir a pelear, yo, ¿sí? Yo me voy a ir con mi ballesta y voy a pelear encima de mi caballo. O, digamos, un noble podía decir, no, yo voy a escoger a fulanito para que vaya y pelee por mí. Entonces, digamos, los editores también somos mucho, somos el champion de los escritores, porque al final los que, digamos, sí, claro, el nombre del escritor está en el título, en la cubierta del libro y es su bebé, por supuesto, pero los que vamos a ir a pelear para que ese bebé, los primeros grandes vendedores de ese libro ante todos los demás, somos los editores, somos los que vamos a convencer al equipo comercial, al equipo de mercadeo, para que ese libro logre destacarse dentro de toda esta marejada de libros que hay. Somos los que también vamos a estar siempre en contacto con el autor y vamos a hacer su primer punto de contacto con la editorial somos nosotros también. Somos a quien ellos van a acudir con cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier queja, cualquier reclamo. O sea, somos la cara de la editorial ante el autor, siempre. Y también la cara del autor ante la editorial. Entonces, ese es el papel que nosotros jugamos como editores también, además de acompañar durante todo el proceso de gestación y creación del libro. Entonces, sí, yo creo que un buen editor es invisible, pero su trabajo no es invisible para nada. Su trabajo ayuda a que ese libro en ese río logre obtener un flotador.
Pero eso está increíble porque hay una dualidad también ahí muy interesante, como que cuando uno piensa en el editor, normalmente piensa es esta persona que ayuda en el proceso de escritura, pues, Ujú, y no tiene en cuenta todo este rol también como de impulsar el libro dentro de la misma organización, ¿no? Como ir ujú. a venderlo al equipo comercial, que me imagino que el equipo comercial también debe tener como muchas preguntas alrededor de los libros, como, pero esto sí le va a ir bien comercialmente, y a ustedes les toca también eso, supongo. Sí, claro, 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 claro. Nosotros todos los meses, y eso pasa en todas las editoriales, hay un comité del plan de dentro de 2 meses, que es el que saldrá a publicación, en donde nosotros presentamos los libros que ya están en proceso de terminar su diseño y pasar a impresión. Y es donde se definen, por lo menos en Planeta, se definen las tiradas, es decir, cuál va a ser la apuesta que va a hacer la empresa, que va a ser la editorial en cada libro, por la cantidad de libros que se van a imprimir de entrada en una primera edición. Entonces ahí nosotros somos quienes tenemos que convencerlos pues Claro, porque obviamente además nosotros ya estamos convencidos, digamos, si un claro. editor, si un editor adopta un libro y empieza a trabajarlo con el autor, ya hay un convencimiento detrás, o sea, ya uno está metido en el rollo, o sea, ya ese Sí, sí, libro sí. es también de uno y uno está convencido y uno quiere que ese libro tenga el mejor destino posible. Entonces ya ahí nosotros somos los que tenemos que entrar a decirles, miren, este libro vale pena por tiene lo vemos así, y lo presentamos. Hablemos un poco más del proceso ya de edición y Ujú. del rol de los editores. ¿Qué tanta mano pueden meter los editores en un texto? Es decir, ¿qué tanto pueden ustedes entrar y decir, no, esto hay que reescribirlo y ustedes mismos coger y reescribir esa página, pues? Pues yo que trabajo en el ámbito de la no ficción y como te digo, edito muchos libros de bienestar y todo, yo meto mucha mano. Yo meto mucha mano y ayudo mucho a mis autores para que esos libros queden súper bien, porque pues mis autores no Claro. necesariamente son curtidos, son escritos. Claro que también los tengo, ¿sí? También tengo escritores súper curtidos que son autores míos, y igual yo siempre voy a hacer sugerencias y ajustes y cambios. Pero yo también siempre siento que el proceso de edición también es una conversación, ¿sí? Es una conversación que tú vas generando con el autor y con el texto, en donde también lo que vas es destacando preguntas que te quedan, ¿sí? De vacíos, de cosas que no te quedaron claras, de pronto que aquí faltó explicar una cosa mejor, que esto de aquí arriba no conecta con lo de aquí abajo, entonces este párrafo de pronto aquí no va, sino que va mucho antes o de pronto va mucho después. Todo eso hace parte del proceso de edición para que el texto quede lo más hilado y claro posible. Pero digamos entonces en el caso de Gordon Lish y Raymond Carver, que de pronto para la gente que no sabe, pues Raymond Carver es este autor de Estados Unidos del realismo sucio que llaman, y Gordon Lish fue su editor y pues Gordon Lish es una persona muy famosa, ¿no? O sea, fue editor de personajes muy importantes y lo que se dice hoy en día es que básicamente Gordon Lish era el que escribía los cuentos de Raymond Carver. Pero sí, o sea, ¿tú qué ves ahí? ¿Tú qué crees? Bueno, ahí hay un punto súper importante en el caso de Gordon Lish y Raymond Carver, que además les recomiendo muchísimo un libro fantástico que cuenta esa historia muy bien, que se llama Los fantasmas sí existen, de Luis Fernando Afanador, que salió el año pasado en sello Ariel de Planeta. Em, y es el respeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estas conversaciones que hay, o sea, entre estas cartas que hay entre Raymond Carver y Gordon Lish, hay partes ya después, incluso cuando va a sacar el segundo libro, en donde Raymond le está diciendo, no estoy de acuerdo con los cambios que hiciste a mis textos, ¿sí? Y Gordon Lish igual está mandando a imprimir. Claro. Entonces, eso no puede pasar. Entonces, el editor es una persona que va a ayudar al autor a que su libro sea lo mejor posible. Pero quien aprueba ese manuscrito final, quien aprueba esa cubierta final, es el autor, ¿sí? Digamos, yo puedo hacer muchos ajustes a un texto, pero yo tengo la obligación de hacerlo con control de cambios para que la persona pueda ver qué fue lo que yo Claro. cambié, ¿sí? Y también pueda decir, no, Caro, yo no estoy de acuerdo con eso. No, no estoy, este párrafo no quedó claro, entonces, así como lo estás diciendo, no está bien. Entonces, por eso digo que es una conversación desde el respeto, porque tú no puedes entrar a cambiarle el sentido a un texto, que es básicamente lo que está haciendo Gordon Lish, ¿m?
y pretender además que luego eso salga impreso con el nombre del autor, cuando el autor no dio la aprobación final. Entonces lo de Gordon Lish y Raymond Carver es una cosa muy complicada, porque de nuevo, sí, claro, yo estoy ahí para apoyar al autor, pero el momento en el que el autor me dice, esto no va, No. no va, ¿sí? Sí. Yo no puedo tomar una decisión unilateral y decir, voy a mandar a imprimir este libro así como lo hice, como lo dejé, porque es que este no es mi libro, de nuevo. Sí es mi libro en el sentido de que yo lo voy a defender a capa y espada, pero no es mi libro en el sentido de que mi nombre no está en esa cubierta. Claro, no, y se habla mucho hoy en día de este caso de Gordon Lish y de Carver, como que está muy en boga o se está hablando de eso, porque sí, efectivamente, últimamente se oye mucho decir que Carver no era el que escribía, sino que era incluso Lish. Pero también hay otra frase que me gusta, que creo que es de Toni Morrison, que ella decía, em, que el buen editor también es muy cruel, ¿no? Como que tiene un ojo muy frío y no es el amigo del autor, ni es como, sí, el que se la pasa diciéndole que está súper o que es lo mejor, sino que los buenos editores también en ese sentido son fríos y crueles, ¿no? Sí, sí, pues yo no soy fría ni cruel, pero no creo serlo, pero sí tiene que ser alguien que sea honesto porque está trabajando precisamente para darle a ese libro un flotador en el río. Y al final del día, el libro del tema que sea, de nuevo reitero, si ese libro no está bien narrado, hilado y el texto no se sostiene, por más famoso que sea el autor o por más renombre y más comunidad que tenga, pues ese libro no va a tener un flotador en el río. Porque la gente no va a pasar de la página 10. Y al final también, claro, los libros que terminan vendiendo muchísimo, 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 venden muchísimo por el tema o por el autor, pero también porque si tú lo leíste y a ti te generó un impacto que te hizo cuestionarte, pensar en eso, cambiar tu vida, lo que sea, tú vas a recomendarle ese libro a alguien más. Y al final la industria del libro depende, o sea, por más de los millones que uno le meta al mercadeo, a la publicidad, todo, al final del día, los libros también flotan en el río porque alguien se lo recomendó a alguien más. Y ese se lo recomendó a alguien más. Y así. Y se armó un voz a voz que hizo que pues el libro se venda más. Bien, bien. Y yo tengo esta pregunta que también es muy mía, pues como que quisiera saber tu perspectiva. Es más enfocada hacia la literatura, Uh -huh. como la gente que hace literatura, cuento, novela, poesía, y es, ¿puede haber escritor sin antes ser lector? No. ¿Por qué? Primero porque es que es el sentido de la vida, ¿no? Si tú no lees a los demás, ¿cómo pretendes que los demás te lean a ti? O sea, es como tienes que ser un poco demasiado ensimismado para pretender que los demás te lean cuando tú no has, como dicen en inglés, paid your dues, ¿no? Pero además es porque la única manera de aprender a escribir, y esto lo han dicho todos, es leyendo, porque es leyendo que tú vas a aprender cómo contar historias, cómo encontrar la manera de contar luego tus propias historias a partir de lo que leíste y te gustó o a partir de lo que leíste y no te gustó. ¿Sí? Tienes un punto de comparación. Y porque al final del día también esta corrección en el lenguaje no es solo un tema teórico, es un tema que se ve aplicado en el texto. Y si tú no lees el texto, no vas a entender la aplicación del buen lenguaje. Bien. Entonces sí es muy chistosa la gente que quiere escribir y no lee. Y se oye mucho, se oye mucho. Yo no leo, pero sí escribo. Sí, sí, sí. Sí, por eso la hago, porque a mí también me sorprende mucho cuando oigo eso. Sobre todo Sí. hoy en día, pues que estamos en el mundo de las redes sociales y demás. Y también que me parece también curioso es muchas veces cuando la gente ve en la literatura una forma de hacerse famoso, que me parece lo más curioso del mundo, porque lejísimos de eso, o sea, pocos autores son famosos, pues. Em, Carolina, tengo que ir pues ya cerrando la entrevista, no te puedo dejar ir sin hacerte una de las preguntas clásicas de Literatus. Y esa Ujú. pregunta es, si te acuerdas, claro, ¿qué hiciste con esa primera plata que ganaste escribiendo? Porque sé que eres escritora, entonces, ¿qué hiciste con esa primera plata? Si te acuerdas, pues sí, Te para que cuento. nos cuentes. Cuando yo publiqué el cuaderno de Isabel, estaba viviendo en México con mi esposo y estaba terminando mi maestría.
En ese momento, el director editorial de Penguin Random House fue Gabriel Iriarte y fue quien tomó la decisión de publicar mi libro, mi primera novela, y me dieron un anticipo. Y me acuerdo perfecto que ese anticipo lo usé para pagar el año de Colmédica siguiente. Lo usé para pagar mi salud, que al final termina siendo un poco, sí, el real, o sea, sí, la posibilidad de poder pagar la salud, la seguridad social y la salud, creo que es la finalidad principal de todo escritor, eh, tenga o no tenga un trabajo con Claro. fines alimentarios o solo sea pues un escritor a full time, que creo que es muy difícil, Fede, que haya personas que realmente puedan simplemente dedicarse al tema de la escritura full time, ¿sí? Entonces al final uno Sí, siempre sí. termina robando el tiempo y usando esa plática, que no suele ser mucha, en esas necesidades eh, que tiene, Básicas. sí, que tiene Sí. su día a día. Igual si uno mira, creo que a través de los episodios de Literatos eso ha sido un común denominador y es que autores muy importantes en su vida tuvieron trabajos muy variopintos porque mientras escribían buscaban las maneras también de sobrevivir. E incluso en esta pregunta que le suelo hacer también a los autores, a las autoras, a los editores y demás, casi siempre la respuesta es esa, que pagaron el arriendo, pagaron los recibos. Entonces, sí, Katia Adawi la otra vez me dijo que compró una nevera. Entonces, que cuando veía la nevera sabía que la literatura le permitía tener fríos los alimentos. Entonces, sí, pues nada, me parece que es muy interesante, es muy bacano y yo creo que la gente no... Pues sí, no lo tiene tan claro, como que muchas veces pensarán, no, se compraron un Ferrari, no mentiras, pero por decir cualquier cosa, y lejos de eso. La literatura, yo creo que la literatura y los libros en general difícilmente dan fama o riqueza. Son muy pocos los escritores y los autores que tienen esas posibilidades. Eh, y, y realmente yo creo que si uno toma la decisión de escribir o de trabajar en los libros, como hago yo finalmente también como editora, es una decisión que parte de un profundo amor y un profundo respeto por los libros. Y es que ahí está el punto, ¿sí? Que eso era también otra cosa que hablábamos ese día, Federico, y es que uno siempre cree que los libros están para siempre, pero no. Los libros también son efímeros, ¿sí? Pero eso no quiere decir que uno no tenga un amor profundo por los libros. Eh, y un respeto profundo por los libros. Entonces, a veces, yo sé que hay el dicho que dice que todos debemos plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, y yo creo que es súper, o sea, que no es verdad, no es verdad. No todo el mundo tiene la mano para plantar un árbol, porque no todo el mundo tiene la facilidad porque también eso es un tema de energías, no todo el mundo tiene la energía para mantener viva una planta, ¿sí? No todo el mundo está destinado a tener hijos, ya sea porque no quiere tenerlos, no puede tenerlos, o de pronto no debería tenerlos, ¿sí? E igual no todo el mundo está hecho para escribir un libro, Claro. porque aunque todos tenemos historias que contar, yo creo, no todas están hechas para que las demás los lean. Bien, 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 me gusta mucho eso. Y para dar un poquitico más de contexto antes de cerrar, claro, ese día hablábamos como que yo tenía una pregunta muy específica y es que también muchas veces la gente suele apresurarse para publicar, ¿no? Con el camino que fuera. Entonces yo decía que a mí lo que me preocupaba de eso, en algún sentido, es que los libros quedan para toda la vida. Entonces, no sé, 20 años después alguien cogiera ese libro y se diera cuenta que, pues efectivamente el libro era muy horrible. Pero pues claro, entonces Carolina me explicaba que eso no pasa y que, por ejemplo, se pican los libros, como ya dijimos al principio, pues del episodio. Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo, por hablarnos sobre el mundo de la edición y el proceso que hay detrás de esto tan demencial que es publicar literatura, publicar libros y pues también del rol que tienen los editores, que me parece un rol tan bonito y tan necesario. Muchísimas gracias por estar acá. Ay, Federico, muchísimas gracias a ti. Les quiero contar a los oyentes que hay un solo libro mío que no han picado todavía, que está en las librerías, que es un ensayo que escribí para Rey Naranjo en la colección primera temporada, que es sobre Sex and the City. La colección primera temporada son estos libros chiquitos de escritores colombianos escribiendo sobre televisión. Entonces,
Ese sí se lo recomiendo porque no lo han picado Bien, aún. bien, me parece buenísimo. Sí, esta serie de libros que también tienen como How I Met Your Mother, Ujú. creo que El Chavo del Ocho, entonces sí, para que lo revisen y busquen este que es Sex and the City. Listo, Sí. buenísimo. Y nada, pues Carolina, nos veremos pronto. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Federico, por invitarme acá y espero verlos a todos los oyentes en la Feria del Libro. En este capítulo número 72, la entrevistada fue la escritora y editora Carolina Vegas. Acuérdese de que si quiere ser parte de los siguientes talleres, solo tiene que escribirme a mi correo que es federico.baraya@gmail.com o a mi Instagram que es federico.baraya. No se quede con las ganas de aprender sobre el género del cuento y de escribir esas historias que tiene para contarle al mundo. Simplemente escríbame que ahí yo le voy a responder. Los espero en este rincón del mundo para hablar más de literatura y sobre todo del género del cuento. No olvide escribir en los comentarios cuál es su novela favorita de Mario Vargas Llosa y nos oímos aquí mismo en un siguiente capítulo.